Amigos, hoy voy a empezar con una pregunta. ¿Cuántos de vosotros sabéis el nombre de vuestros 4 abuelos? Todos, todos me diréis. Bien. ¿Cuántos conocéis el nombre de vuestros 8 bisabuelos? Aquí quizás alguno nos falle. Pero sigamos. ¿Cuántos sabéis los nombres de vuestros 16 tatarabuelos? Y aquí os he pillado, porque muy poca gente conoce los nombres de sus ancestros hasta la tercera y mucho menos cuarta generación. ¿Por qué os hago estas preguntas? A todos nos interesa conocer nuestras raíces. ¿Cuántos de nosotros no hemos preguntado a nuestros padres y abuelos detalles de su historia, de su infancia, de nuestros antepasados? Es algo innato en el ser humano conocer de dónde viene. Conocer nuestra historia es en buena medida conocernos a nosotros mismos. En este vídeo voy a responder a la petición de algunos de vosotros que me habéis pedido que hable de los patriarcas de la Biblia. En el mundo antiguo las genealogías eran importantes, no solo en el mundo judío. Mirad la mitología griega, es una red intrincada de historias familiares, de padres, de hijos, nietos y familias que se cruzan. No sabemos cómo era entre los celtas o entre otros pueblos como los germánicos, porque no han dejado una literatura escrita de la antigüedad, pero sabemos por autores griegos que los escitas, las tribus de jinetes de la estepa, se preciaban de recordar sus ancestros hasta más de 30 generaciones atrás. Eso es mucho, es una historia de siglos. Los judíos, efectivamente, valoraban mucho las genealogías y lo hicieron sobre todo cuando sufrieron destierro y diáspora. Si querían mantener su identidad y su cultura, tenían que preservar sus raíces y recordarlas. Dejadme que os diga algo que aprendí el otro día en clase con una de mis profesoras, la doctora Jenny Red, experta en textos del Nuevo Testamento y en judaísmo del siglo I. En hebreo no existe una palabra para decir historia. En cambio, se utiliza la palabra para designar memoria. La historia, en realidad, es memoria. Y la memoria es importante para recordar de dónde venimos. Los ancestros importan. Por eso el primer libro de la Biblia, el Génesis, el libro de los orígenes, está repleto de genealogías e historias familiares. Este libro, que fue escrito en el siglo VI a.C., seguramente en el exilio de Babilonia, recoge antiquísimas tradiciones de Israel y las va ordenando, componiendo un relato sobre el origen del pueblo judío. Las historias de los patriarcas llenan el libro del Génesis. ¿De dónde surgen estos relatos? Seguramente de la tradición oral, y cuentan historias legendarias de héroes o personajes populares vinculados a lugares significativos para los antiguos israelitas. Dicho esto, que sean legendarios no quiere decir que sean falsos o inventados. Las historias bíblicas tienen un componente religioso que modela el relato, es cierto, pero seguramente están basadas en personas de carne y hueso. Una tradición nunca surge de la nada, siempre hay un fundamento real. Cuando hablamos de patriarcas de la Biblia, tenemos en mente a los 3 grandes fundadores del pueblo elegido, Abraham, Isaac y Jacob, y a su lado brillan las 3 grandes matriarcas,
Sara, Rebeca y Raquel. Hablaremos de ellos. Pero antes vamos a ir hacia atrás hasta los mismísimos orígenes y echaremos un vistazo rápido a quienes fueron en realidad los primeros patriarcas de la Biblia. La prehistoria. El primer patriarca, sin duda, es Adán, el padre de la humanidad, y con él Eva, la madre de la vida, madre de todos los vivientes. Adán y Eva, como sabéis, tienen a Caín y a Abel. Abel muere asesinado por su hermano. Caín huirá lejos y fundará diversos linajes de hombres. Pero aquí nos interesa el siguiente hijo de Eva, Set, el que nace para consolarla de la pérdida de Abel. Este será el origen del linaje israelita. Lo leemos en Génesis 4:25. Y vamos a la estirpe de Set, los patriarcas antediluvianos. Los patriarcas anteriores al diluvio son los antepasados de Noé. Los tenemos descritos en Génesis 5 y son 9. Set, que vivió 912 años, Enos, que vivió 905, Kenán, que murió con 910, Mahalael, que alcanzó los 895 años, Yered, que llegó a los 962, Enoc, que vivió 365 años y desapareció. Dios se lo llevó porque era su amigo. Lo leemos en Génesis 5:24. Su hijo Matusalén es el que bate el récord. Llega a los 969 años. Su hijo Lamec llega a los 595 y Lamec engendra a Noé. Parémonos aquí. Dos aspectos nos llaman la atención. Primero, la edad provecta que alcanzan los patriarcas, 800, 900 años. ¿Esto es real o es mítico? ¿Tienen algún significado especial estos números? Los estudiosos nos lo explican. Entre los antiguos, la longevidad era signo de bendición divina. Por tanto, atribuían a ciertos personajes una edad larguísima. Esto no era único entre los judíos, sino en todo el Oriente Próximo. Los reyes sumerios que aparecen en las listas de reyes de las ciudades de Mesopotamia vivieron decenas de miles de años. Por tanto, no debemos interpretar estas cifras al pie de la letra. Algunos autores también han sugerido que estos años deberían interpretarse como ciclos lunares, es decir, como meses. En este caso, como un año tiene 12 meses, bastaría dividir la edad de los patriarcas entre 12 y ahora sí nos dan cifras más razonables. Pero el sistema no funciona a medida que la edad de los patriarcas va disminuyendo, como se verá. De esta lista de patriarcas antediluvianos seguramente os resuenan dos nombres. Uno es Matusalén, el récord de longevidad, el que ha dado pie a esta expresión popular: es más viejo que Matusalén. El otro patriarca es Enoc, que no murió como los demás, sino que fue arrebatado al cielo, como más adelante lo sería el profeta Elías. Léase 2 Reyes 2:11. El patriarca Enoc, amigo de Dios, se convertiría en un personaje muy venerado en la devoción popular, ejemplo de piedad y protagonista de algunos libros apócrifos posteriores. Pero llega el diluvio. Pasamos los episodios que ya conocemos y llegamos a los patriarcas de después del diluvio. Lamec engendró a Noé. Conocemos bien su historia. Con el diluvio toda la humanidad, salvo la familia de Noé, perece según el relato bíblico. Pero Noé y sus hijos inauguran una nueva humanidad. Al salir del arca, Dios pacta no volver a destruir la vida y concede su bendición a Noé y a su descendencia.
Vale la pena escucharla porque es un eco de la primera bendición del Génesis, en Génesis 1:28 a Adán. ¿Qué dice Dios ahora a Noé y a sus hijos? Sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra, infundiréis temor y miedo a todos los animales de la tierra, a todas las aves del cielo, a todo lo que repta por el suelo y a todos los peces del mar. Todo queda a vuestra disposición. Todo lo que se mueve y tiene vida os servirá de alimento. Todo os lo doy, lo mismo que os di la tierra, la hierba verde. Solo dejaréis de comer la carne con vida, es decir, con su sangre. Yo os prometo reclamar vuestra propia sangre. La reclamaré a todo animal y al hombre. A todos y a cada uno reclamaré la vida humana. Génesis 9, 1, 5. Bien, después de Adán, Dios sella su primera alianza con el hombre, con toda la humanidad, y lo hace ante Noé. Establezco mi alianza con vosotros. Nunca más volverá a ser aniquilada la vida por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Dijo Dios: esta es la señal de la alianza que establezco para futuras generaciones entre yo y vosotros, y entre todo ser vivo que os acompaña. Pongo mi arco en las nubes, que servirá de señal de la alianza entre yo y la tierra. Génesis 9, 11, 17. Veamos ahora la descendencia de Noé. Sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet, son en la tradición judía los padres de las tres razas humanas que en aquellos tiempos se reconocían pobladoras del mundo. Cam dio origen a los pueblos africanos y cananeos. Jafet dio origen a los pueblos de las islas y de Occidente, hoy diríamos el Mediterráneo y Europa. Sem dio origen a los pueblos semitas, de ahí su nombre. Son los pueblos de Mesopotamia, Arabia y el Oriente Próximo. Entre ellos contamos a asirios, babilonios, fenicios, arameos, israelitas y los pueblos del desierto, los árabes y todas sus ramificaciones. Así que ahora nos toca seguir la línea de Sem hasta llegar a Abraham. Y de nuevo, desde Noé a Abraham, vamos a encontrar 9 nombres. Sem, que llegó a los 500 años, Arfaxad, que llegó a los 403, Selah, que también llegó a los 403, Eber, que cumplió 430 años, Peleg, con 209, Reú, muerto con 207 años, Serug, con 200 años, Nahor, con 119 y Teraj. Y con Teraj llegamos a Abraham y su clan. Teraj tendrá 3 hijos, Abram, Nahor y Harán. El hijo de Harán será Lot. Teraj, establecido en Ur de los Caldeos, saldrá con su hijo Abram, su nieto Lot y su nuera Sarai hacia Canaán, pero se detienen en Harán, que está en lo que es hoy la actual Siria, al norte del nacimiento del río Éufrates, y allí se quedan. Esto lo leemos en Génesis 11:31. Bien, nos hemos ido acercando, las edades de los patriarcas han ido bajando y nos vamos ya aproximando al linaje de Israel. Vamos a empezar a revisar quiénes son los patriarcas de Israel, los más conocidos cuyas historias y relevancia son cruciales para el pueblo elegido y para las religiones que descendemos de su cultura. De alguna manera, todos somos hijos de estos patriarcas, al menos en el sentido espiritual. No voy a relatar las historias de los tres, pues son bien conocidas, pero sí voy a destacar algunos aspectos importantes de cada uno, qué significado tienen y de qué manera marcan la historia o la memoria del pueblo judío y la nuestra. Vamos a empezar con Abraham, el pionero. Abraham es el que sale de su tierra en Caldea y emprende una larga peregrinación que lo llevará a los lugares principales del judaísmo,
Desde Mesopotamia viajará a Harán, en el norte, en el país de los futuros arameos, y de allí bajará a Canaán, en el levante del Mediterráneo. Después descenderá a Egipto, regresará a Canaán. El periplo de Abraham es un reflejo del itinerario del pueblo israelita que se repetirá en la historia. Egipto, Babilonia, Aram, viajes de ida y de vuelta, el nomadismo está inscrito en los genes de este pueblo. Adán y Noé recibieron bendiciones y promesas de Dios, un primer pacto. El alcance de estos pactos era universal. Dios bendecía en ellos a toda la humanidad. Pero en Abraham vemos cómo esta promesa de Dios se centra en una persona y en una familia. Dios va a bendecir la estirpe que fundará un pueblo concreto. Y esto de nuevo es muy propio de las religiones antiguas y especialmente en el Oriente Próximo. Cada pueblo tiene su Dios protector que ha pactado con sus hijos, con este pueblo protegido, para estar con él, acompañarlo y entregarle algo muy importante: la tierra. ¿Qué promete Dios Yahvé a Abraham? Pues vamos a ver a lo largo de su historia 3 momentos de pacto y veremos que le promete 3 cosas cruciales para todo hombre en el mundo antiguo, pero también para los hombres de hoy. Veamos los 3 momentos de alianza de Yahvé con Abraham. En Génesis 12, 1-3, Dios ordena a Abraham salir de su tierra y marchar al país que le mostrará. Atención, aquí nuestro personaje se llama Abram. Le promete hacer de él una nación grande y bendecida por él, es decir, le otorgará incondicionalmente la tierra y la descendencia. Vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y sé tú también una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Génesis 12, 1-3. Más adelante, en Génesis 15, encontramos un capítulo solemne donde la alianza de Dios con Abraham se sella con un sacrificio de animales. Dios, en forma de llamarada ardiente, va a pasar entre los animales descuartizados. Pasar entre los pedazos de un animal sacrificado era una costumbre entre los antiguos. Se hacía como un gesto de compromiso entre 2 hombres. Sacrificaban al animal y los 2 pasaban entre los pedazos. Pero aquí es Dios quien se compromete. Él pasa en forma de fuego por el medio de los pedazos de los animales sacrificados y reitera a Abraham la promesa de la tierra y de la descendencia. Mira al cielo, cuenta las estrellas si puedes, así será tu descendencia. Y creyó Abraham en Yahvé, que se lo reputó por justicia. Génesis 15, 4, 6. Y más adelante dice: voy a dar a tu descendencia esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates. Los kenitas, kenicitas, cadmonitas, hititas, pericitas, refaitas, amorreos, cananeos, girgaseos y jebuseos. Génesis 15, 18, 21. Es decir que Dios promete a Abraham darle la tierra donde habitan todos estos pueblos que acaba de mencionar. Y prestad atención porque esto es importante. Desde el río de Egipto, el Nilo, hasta el río grande, el Éufrates. Es decir, que la tierra que en principio Dios promete a Abraham abarca desde Egipto hasta Mesopotamia, hasta lo que hoy es el norte de Siria y Asia Menor, Turquía. Es un territorio muy grande. En Génesis 17 tenemos una nueva alianza, esta vez sellada con la circuncisión. La tercera parece la definitiva. Dios, además, esta vez va a cambiar el nombre a nuestro patriarca. De Abram pasará a ser Abraham.
¿Qué significan estos nombres? Abram quiere decir padre enaltecido, padre de sangre noble, padre ensalzado. Abraham significa padre de una multitud. También le va a cambiar el nombre a su esposa, Sarai. Sarai, señora, dominadora, dueña, será Sara, que significa princesa, reina. Hablaremos luego de ello, pero es importante que sean ambos, marido y mujer, quienes son transformados por esta alianza. Recordad que en la Biblia cambio de nombre significa un cambio profundo en la persona. La promesa sigue siendo la tierra y la descendencia, pero además se subraya la protección divina. Yo seré tu Dios. Y esta promesa la hace extensiva a su hijo Isaac, que todavía no ha nacido. Estableceré mi alianza entre nosotros dos y también con tu descendencia de generación en generación. Una alianza eterna de ser yo tu Dios y el de tu posteridad. Te daré a ti y a tu posteridad la tierra en la que andas como peregrino, todo el país de Canaán en posesión perpetua. Yo seré el Dios de los tuyos. Esta es mi alianza que habéis de guardar entre yo y vosotros. También tu posteridad, todos vuestros varones serán circuncidados. Génesis 17, 7, 10. Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Isaac. Yo estableceré mi alianza con él, una alianza eterna de ser el Dios suyo y el de su posteridad. Génesis 17, 19. Vemos que Abraham es un personaje complejo y fascinante. Leed toda su historia. Es padre, es esposo, es jefe de tribu, es un emprendedor que amasa una fortuna, era un hombre rico en ganado y en bienes. Lo vemos también como guerrero, enfrentándose a 4 reyes, atacando y llevándose el botín, rescatando a su sobrino Lot. Génesis 14. Lo vemos como hombre hospitalario, acogiendo a los 3 ángeles enviados por Dios. En Génesis 18, esa escena memorable bajo la encina de Mambré. Lo vemos como hombre misericordioso que intercede por la suerte de Sodoma y Gomorra en Génesis 19. Lo vemos como un astuto superviviente que ofrece a su mujer Sara al faraón en Génesis 12 y después al rey Abimelech en Beersheba para librarse de problemas en Génesis 20. Y lo vemos finalmente como un devoto a Yahvé, dispuesto, si es necesario, a sacrificar a su hijo tan querido Isaac en Génesis 22. Abraham siempre se nos ha presentado como modelo de fe y hospitalidad, pero es interesante leer toda su historia a fondo para comprender de qué manera se trenzan los planes de Dios con los planes humanos, cómo a veces Dios tiene que trazar un plan B porque el hombre se precipita, y cómo esta historia humana divina da lugar a un relato dramático y con muchos mensajes para nosotros. Y vamos a Isaac, la risa de Dios, el que hizo reír a sus padres que no podían creer que ya en su vejez pudieran engendrar un hijo. En contraste con su padre Abraham, Isaac es un patriarca mucho más sedentario y pacífico. También se mueve, pero no sale del territorio de Canaán y sus alrededores. Es el patriarca que se consolida en la tierra. Y no solo esto, sino que cava pozos para dar agua a los suyos, a sus rebaños y a los habitantes de alrededor. Si Abraham fue el pionero, Isaac es, podríamos decir, el constructor, el que se establece, el que afianza. Isaac es el niño de la promesa, no sacrificado por su padre, seguramente muy mimado por su madre, tanto que a la muerte de ésta queda desconsolado. La Biblia cuenta que solo se consoló cuando conoció a su esposa Rebeca, que con su amor le hizo olvidar la añoranza de su madre. En su vejez, Isaac se queda ciego y es un hombre muy vulnerable, tanto que su esposa y su hijo menor lo van a engañar para desviar su voluntad
cuando quiera impartir la bendición a su heredero. Isaac también recibe una confirmación del pacto de Dios en Génesis 26. Isaac quiere marchar a Gerar, a la tierra de los filisteos, y de allí bajar a Egipto, pero Yahvé lo disuade. No bajes a Egipto, quédate en la tierra que yo te indique. Reside en esta tierra, que yo te asistiré y te bendeciré, pues a ti y a tu descendencia he de dar todas estas tierras. Mantendré el juramento que hice a tu padre Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y le daré todas estas tierras. Y por tu descendencia te bendecirán todas las naciones de la tierra, en pago de que Abraham me obedeció y guardó mis observancias, mis mandamientos, mis preceptos y mis instrucciones. Génesis 26, 2, 5. Vemos que estas fórmulas se repiten. Eran fórmulas de bendición muy antiguas que los autores sacerdotales, los que recopilaron estos libros de la Biblia, van repitiendo. ¿Para qué? Para que el lector, el que escucha, lo vaya memorizando y grabando en su mente y en su corazón. Más adelante, cuando Isaac cava los pozos de agua en Beersheba, va a tener problemas con los pastores filisteos, pero Dios le confirma su alianza en Génesis 26, 23, 24. Yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas porque yo estoy contigo. De nuevo, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. En Isaac encontramos a un hombre pacífico, que se establece en la tierra y procura tener buenas relaciones con sus vecinos de Gerar y Beersheba, allá donde va. Buena parte de su historia la ocupa en el relato de su matrimonio con Rebeca, cómo el servidor de Abraham va a buscar esposa para el hijo de su señor. Esto es el capítulo 24 del Génesis, una preciosidad del que hablaremos más adelante, y en el que vemos también que Rebeca es la mujer fuerte y protagonista. Podríamos decir, hablando en lenguaje moderno, que en esa familia la que lleva los pantalones es Rebeca. Buena parte de la historia de Isaac también la ocupa la pugna y la rivalidad entre sus dos hijos gemelos, Esaú y Jacob. Y con ellos pasamos al siguiente patriarca. Jacob el suplantador, pues esto significa el nombre de Jacob. Jacob es muy diferente de su padre. Ha heredado la beta de su abuelo, es un hombre que sale y crece, sagaz y emprendedor, sin embargo tiene su parte sombría. Para conseguir lo que quiere, no tiene muchos escrúpulos. Todos conocemos la historia de cómo Jacob arrebata a su hermano mayor, Esaú, dos cosas: el derecho de primogenitura y la bendición paterna. El primero, por un plato de lentejas. Esaú acaba de regresar del campo, está muerto de hambre y no le importa nada, quiere comer ya. Y Jacob, muy ladino, le vende el guiso que está cocinando a cambio de sus derechos. Lo leemos en Génesis 25, 29, 34. El segundo robo de Jacob es más planificado, teniendo a su madre Rebeca como cómplice. Está en Génesis 27, el famoso episodio de cómo Jacob finge ser Esaú, cubriéndose los brazos lampiños con pieles de cabrito. La bendición que Isaac imparte sobre Jacob, pensando que es Esaú, es hermosa y os la voy a leer porque vale la pena escucharla. Luego le dice su padre Isaac: «Acércate y bésame, hijo». Él se acercó y le besó, y al aspirar Isaac el aroma de sus ropas, lo bendijo diciendo: «Es el aroma de mi hijo como el aroma de un campo que ha bendecido Yahvé. Pues que Dios te dé el rocío del cielo y la grosura de la tierra, cantidad de trigo y mosto, que te sirvan pueblos y te veneren naciones, sé señor de tus hermanos y que te veneren los hijos de tu madre. Quien te maldijere, maldito sea, y quien te bendijere, sea bendito». Génesis 27, 26, 29. Parémonos un momento. Podemos preguntarnos por qué Rebeca urde este engaño
para que su hijo preferido, Jacob, reciba la bendición paterna en lugar de Esaú, que es a quien quería bendecir Isaac. No es por capricho ni por preferencia materna. Tampoco está siendo simplemente una mujer tramposa e injusta. Eso lo vemos nosotros con nuestra mentalidad de hoy, psicológica y moderna. Pero en la Biblia hemos de salir de nuestros esquemas. Rebeca está cumpliendo con el plan de Dios. Cuando estaba embarazada y sus dos pequeños peleaban en su vientre, ella pidió morir y Yahvé le reveló: 2 pueblos hay en tu vientre, 2 naciones que al salir de tus entrañas se dividirán. La una oprimirá a la otra, el mayor servirá al pequeño. Esto está en Génesis 25-23. Así que cuando los 2 niños nacen, Rebeca tiene muy claro que el favorito de Dios, y también el suyo, es el menor, y ella va a protegerlo y hará lo que sea para que se cumpla su destino. Bien, Jacob, después de este robo de la primogenitura y de la bendición paterna, tiene que huir de las furias de su hermano engañado. Se refugia con su tío Labán, para quien trabaja largos años. Se casará con sus 2 primas, Lía y Raquel. Tendrá muchos hijos. Regresa a su tierra convertido en un hombre rico y se enfrenta a Esaú, al que aplaca con regalos. Y por fin los 2 hermanos hacen las paces. En ese regreso sucede la lucha de Jacob contra un hombre misterioso de noche antes de cruzar el río Yabok. Al rayar el alba, ninguno de los 2 ha vencido y el adversario golpea en el muslo a Jacob y le pide que lo suelte. Jacob no lo dejará ir. No te soltaré hasta que no me hayas bendecido. Y le dice el otro: ¿cómo te llamas? Jacob, contesta. Bien, pues en adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres y has vencido. Jacob le preguntó: dime por favor tu nombre. ¿Para qué preguntas por mi nombre? Y ese ser misterioso lo bendijo allí mismo. Jacob llamó a ese lugar Penuel, pues se dijo: he visto a Dios cara a cara y he salvado la vida. Génesis 32, 27, 31. Jacob, como su abuelo Abraham, cambia de nombre. Él será padre de las 12 tribus y dará su nombre Israel a toda la comunidad que descienda de él. Pero ¿dónde está la bendición y el pacto de Dios con Jacob? Pues lo encontramos en plena huida de su hermano, camino de Harán, unos capítulos antes. De noche, Jacob se detiene en un lugar, se pone a dormir con la cabeza sobre una piedra y sueña con una escalera que toca el cielo. Por esa escalera suben y bajan los ángeles. En medio del sueño, Yahvé le dice: yo soy Yahvé, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la doy a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra. Te extenderás a poniente y a oriente, al norte y al mediodía, y por ti y por tu descendencia te bendecirán todos los linajes de la tierra. Yo estoy contigo, te guardaré por donde vayas y te devolveré a esta tierra. Génesis 28, 10, 22. Al día siguiente, al despertar, Jacob toma esa piedra sobre la que ha dormido, la erige como una estela y la unge con aceite. Ese lugar será Betel, una ciudad sagrada para los cananeos y para los israelitas. Lo curioso de este pacto, leedlo bien, es que después del sueño, Jacob hace un voto peculiar. Si Dios lo protege y lo alimenta y lo cuida y le permite volver sano y salvo, será su Dios y él le ofrecerá el diezmo de todas sus propiedades. Le está poniendo condiciones y también él le hace una promesa.
Como vemos, Jacob es un negociante de los pies a la cabeza. Si hablamos de los patriarcas, no podemos olvidar a otros dos que la historia o la memoria de Israel ha relegado a un segundo plano, pero no dejan de ser importantes. También ellos eran padres de grandes pueblos. Hablo de los dos hermanos mayores apartados, Ismael y Esaú. Ismael. Encontramos su historia en Génesis 16, 17 y de nuevo en Génesis 21. Ismael es el hijo de Agar. ¿Quién es Agar? La esclava egipcia que toma a Abraham cuando baja a este país. ¿Por qué lo hace? Instigado por su propia esposa Sara. Como ven que Dios les ha prometido descendencia y no pueden tener hijos, pues toman un atajo. Sara le entrega a Abraham a su esclava Agar para que por ella engendre un hijo, un vientre subrogado. Abraham así lo hace. Se adelanta al plan de Dios, no espera a su propia descendencia porque quizás no cree en ella. Así que engendra en Agar a Ismael. Bien, lo que nos conmueve es que aunque Ismael, Dios le repite a Abraham que no será el heredero de la promesa, Abraham lo quiere igual, es su hijo de su sangre. Antes de nacer Isaac, Abraham lo considera su heredero, lo circuncida cuando pacta con Dios. Pero algo va mal. Ya desde antes de nacer, Agar sufre la envidia y el maltrato por parte de su señora, Sara. Intenta huir estando embarazada. Es entonces cuando Yahvé se le aparece y le hace a ella también una promesa. Es la primera mujer con la que pacta Dios en toda la Biblia. Luego lo hará con Sarai. Vuelve a tu señora y sométete a ella. Y añadió el ángel de Yahvé, multiplicaré de tal modo tu descendencia que por su gran multitud no podrá contarse. Sábete que has concebido y que darás a luz un hijo, al que llamarás Ismael, porque Yahvé ha oído tu aflicción. Será un onagro humano, su mano contra todos y la mano de todos contra él, y enfrente de sus hermanos él plantará su tienda. Génesis 16, 3, 16. Ismael nace, crece y es amado por su padre, pero cuando nace su hermano Isaac, el hijo de Sara, la señora, será desplazado. Y de nuevo, madre e hijo serán expulsados por una Sara bastante despiadada. En Génesis 21, 9, 21 leemos el relato. En el desierto, muertos de sed, la madre desesperada recibe de nuevo el aviso de Yahvé. Arriba, levanta al chico y sosténlo de la mano, porque he de convertirlo en una gran nación. Ismael es el hijo de una mujer fuerte y hará honor a la promesa. La Biblia sigue contando que Dios asistió al chico, que se hizo mayor y habitó en el desierto. Llegó a ser un gran arquero, vivía en el desierto de Parán y su madre tomó para él una mujer del país de Egipto, su propia tierra. Como sabemos, los ismaelitas es otro nombre para designar a los pueblos árabes, que también se creen y se saben descendientes de Abraham. Vamos con Esaú, el padre de ¿qué pueblo? De Edom. Menos conocido es el destino de Esaú. Sabemos que era fuerte, amigo de la caza, impulsivo y temperamental. Sabemos que era el preferido de su padre Isaac. Sabemos que finalmente se reconcilió con su hermano Jacob. ¿Qué fue de Esaú? Pues Esaú es el padre de Edom, este reino vecino, a veces rival, a veces aliado de los israelitas. Muy a menudo hubo fricciones entre ambos pueblos, sobre todo por la posesión y la explotación del mar de la sal, fuente de una riqueza muy codiciada, sí, la sal. Edom fue sometido a Israel en tiempos del rey David, pero más tarde se sacudió el yugo. Cuando los judíos regresaron de Babilonia, Edom también era una provincia del imperio persa. Los idomitas ya eran conocidos como idumeos. Y su relación con Judea
no fue precisamente amistosa. De ahí que los autores bíblicos no traten muy bien al personaje de Esaú. Representa la fuerza bruta contra la inteligencia y la astucia. Es el descartado por Yahvé. Pero Esaú, a su manera y desde su perspectiva, reclama justicia. Os voy a dar un apunte. La dinastía del rey Herodes era idumea. Su padre, Antípatro, era un militar de origen idumeo al servicio de los reyes helenistas, los que gobernaban todo el territorio donde también estaba el antiguo Israel. Cuando el reino seleucida cayó en manos de Roma, Antípatro y su hijo Herodes lograron pactar con Roma y mantener el territorio controlado. Los reyes herodianos eran conscientes de que ante los judíos, los samaritanos y los galileos, ellos eran como extranjeros, no gozaban de grandes simpatías. Por eso trataron por todos los medios hacerse querer. Parte de sus esfuerzos se volcaron en la construcción de grandes obras públicas. La gran obra de Herodes el Grande, idumeo de sangre y origen, fue el tercer templo de Jerusalén, el más grande y suntuoso que vieron jamás los judíos. Un templo que, una vez terminado, apenas duró unas décadas. Paradojas de la historia. Hablemos ahora de las tribus de Israel. La historia de los patriarcas continúa en Génesis y en Éxodo. Encontramos genealogías en Números, en Jueces y en los libros de las Crónicas, listas interminables de nombres, padres, hijos, descendencia. La obra divina se realiza en la sangre humana. Como sabemos, Jacob tuvo 12 hijos varones y al menos una mujer, Dina. La memoria bíblica les atribuye el origen de las 12 tribus de Israel. A su regreso de Egipto, cuando conquistaron la tierra prometida, Josué repartió el territorio y en Josué capítulos 13 al 22 encontramos de nuevo una detallada descripción de cada parcela, sus habitantes y sus ciudades. ¿Por qué son tan importantes estas listas de padres, hijos, tierras y poblaciones? En las genealogías encontramos el sello de la bendición divina, la descendencia. En el inventario de territorios y ciudades está la huella de la otra bendición divina, la tierra. ¿Dónde está la bendición de Dios, su promesa de protección? En todas las alianzas particulares que hemos ido viendo y más adelante en Éxodo 19, la alianza de Sinaí con Moisés y seguirán otras con David y con Salomón. Pero hay dos irregularidades en este reparto de la tierra a las tribus. Los levitas, los hijos de Leví, dedicados al culto, no reciben tierra, aunque sí ciudades donde habitar. La otra es que la tribu de José se divide en dos que llevan el nombre de sus hijos, Efraín y Manasés. Son dos territorios centrales que, por cierto, son entre los más extensos. El otro gran territorio será el de la tribu de Judá. Es muy aleccionador leer el capítulo 49 del Génesis, las bendiciones de Jacob entre sus hijos, para ver cómo los autores bíblicos percibían cada tribu. Cada hijo encarna una estirpe, un grupo de gentes, un territorio y también un carácter. ¿Quién es el heredero de Jacob? Sabemos que sus hijos mayores eran Rubén, Simeón, Leví y Judá. Pero Rubén fue desheredado por juntarse con una concubina de su padre. Lo leemos en Génesis 49, 4. Hijo, has deshonrado el lecho paterno. Así que queda descartado como primogénito. Simeón y Leví, los dos siguientes, fueron malditos por su carácter violento. Ellos encabezaron la matanza en Siquem. Lo leemos en Génesis 49, 5, 7. Así que, ¿quién es el siguiente? Judá, un hombre de talante negociador, como su padre, que en un momento dado se aparta de sus hermanos y se va a vivir con los habitantes de la tierra, los cananeos, llegando a emparentarse con ellos. Léase la historia de Judá y Tamar en Génesis 38. Jacob bendice a Judá
y afirma su preeminencia entre sus hermanos, el león de Judá ante el que todos temblarán y se inclinarán. Génesis 49, 8, 12. Con todo, el hijo predilecto de su padre siempre será José. Cuando Jacob muera e imparta estas bendiciones a sus hijos, la bendición de José será la más espléndida y sentida. En Génesis 49, 22, 26. ¿Y qué hay de las tribus perdidas, las tan llamadas tribus perdidas? Como sabemos, a la muerte de Salomón, su hijo Roboam provoca la división del reino. El territorio se parte en dos: Israel al norte, bajo el mandato de Jeroboam, y Judá al sur. El rastro de las tribus comienza a diluirse. Solo quedarán destacadas dos nombres: el de Judá al sur y Efraín, que vendrá a representar todas las tribus del norte. En Judá permanecen también los levitas al servicio del templo de Jerusalén. Con la caída del reino del norte en el 722 a.C., se pierden las 10 tribus. Muchos de los habitantes de este reino son deportados, dispersados en Mesopotamia. Sus descendientes, sin embargo, seguirán recordando sus orígenes. Pablo tiene muy claro que desciende de la tribu de Benjamín. Pero el territorio ya no se recuperará como antes. Podemos decir que entonces comienza la gran diáspora, aunque los hijos de Israel, la verdad es que fueron nómadas desde sus mismos orígenes. Y ahora podemos preguntarnos, ¿qué nos dicen hoy todos estos relatos? Las historias de los patriarcas se pueden leer como una saga de familia. Se pueden leer también como una reivindicación nacionalista de la tierra o como un relato legendario sobre los orígenes de un pueblo. Pero también pueden leerse en clave religiosa, y así es como fueron concebidos por los autores bíblicos, teniendo en cuenta que en la antigüedad lo religioso, lo nacional, lo político estaba todo unido. Esto significa, la clave religiosa significa, que no podemos quedarnos en la superficie del relato sin más. Hemos de aprender a leer entre líneas e interpretar. El gran tema de fondo, el leitmotiv de la Biblia, es la alianza de Dios con su pueblo. Las historias de los patriarcas nos revelan pasos de esta historia de amor entre un Dios que quiere proteger y bendecir a su gente y la respuesta de este pueblo elegido. ¿Cómo trascendemos hoy las fronteras históricas y geográficas? Preguntémonos en clave espiritual qué nos dice este relato hoy. ¿Quiénes somos nosotros en esta historia? ¿Dónde nos sentimos identificados? ¿Qué situaciones reflejan algo que hemos vivido? Os propongo estas reflexiones. Abraham, el pionero, el hombre que sale. ¿Necesitamos salir de algún lugar, de alguna situación, para poder crecer y seguir nuestro camino? ¿Necesitamos salir de nosotros mismos? ¿Qué promesa o qué bendición nos aguarda? ¿Qué nos mueve a salir? ¿Qué miedos nos frenan? Isaac, el pacífico, el constructor. ¿Cómo es nuestra convivencia con familiares, vecinos y ciudadanos allí donde habitamos? ¿Somos portadores de paz y de diálogo? ¿Hacemos algo útil y beneficioso por la comunidad? ¿Cavamos pozos como Isaac para que otros se beneficien? ¿Trabajamos para el bien común? Jacob, el que sale, emprende, da fruto y regresa. ¿Sabemos explotar los talentos que hemos recibido de Dios? ¿Aprovechamos las oportunidades de la vida? ¿Luchamos por nuestras metas? Si estamos en situaciones de peligro o dificultad, ¿somos flexibles y creativos y sabemos encontrar otra salida? ¿Contamos con la ayuda de Dios sin dejar de poner nuestro esfuerzo humano? Si hemos vivido rupturas o peleas familiares, ¿sabemos dar el primer paso para la reconciliación? ¿Nos hemos peleado con Dios como Jacob?
¿Estamos ahora mismo en lucha con Él? ¿Qué esperamos de esta pelea? ¿Hemos obtenido quizás una bendición tras pelear con Dios? ¿Ha cambiado algo en nuestra vida? Por último, podríamos hablar de la promesa de Dios. ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué nos promete Dios? ¿De qué manera nos bendice Dios en nuestra vida? Mirad, Dios desea nuestra vida, desea que seamos fecundos como esos patriarcas, no solo fecundos físicamente en el sentido de que demos mucha descendencia. Dios quiere que nuestra vida sea fértil y dé mucho fruto en lo físico y también en lo espiritual, en lo intelectual, en tantos aspectos. Y Dios también desea para nosotros la tierra. ¿Qué es la tierra? Gente, la tierra es el lugar donde vivimos, es el sustento que necesitamos para vivir con dignidad, es nuestra economía, nuestro trabajo, nuestros bienes y sí, nuestras propiedades. Dios quiere que tengamos todo lo necesario para vivir. Dios quiere que seamos prósperos, como los patriarcas. Hay que trabajar mucho en esta vida, sí. Nos tocará sufrir y sudar como a los patriarcas, pero Dios desea que nuestros esfuerzos den fruto y que poseamos todo lo que necesitamos para vivir bien, no solo espiritualmente, sino también materialmente. Finalmente, ¿qué desea Dios? Nuestra amistad. Dios desea que seamos sus amigos. Dios desea estar cerca de nosotros. Por eso, la triple promesa de Dios a los patriarcas, protección y amistad, la descendencia, la tierra, es una promesa que nos hace a nosotros. Más que una promesa, una invitación, una oferta. Dios nos está diciendo, quiero ser vuestro amigo, os ofrezco mi amor y mi protección siempre. Quiero que seáis fértiles, fecundos, creativos y quiero que tengáis todo cuanto necesitáis para vivir. Os invito a leer despacio el libro del Génesis, a sumergiros en las historias de los patriarcas y a dejaros impactar e interpelar por el texto. La Biblia siempre es palabra viva y siempre tendrá algo que decirnos. Dicho esto, me vais a decir, ¡hey! Aquí falta algo. ¿Y qué hay de las matriarcas? ¿Dónde están? Mirad, las matriarcas se merecen un vídeo para ellas solas. Así que en el próximo hablaremos de las matriarcas. Mientras tanto, aquí me despido invitándoos a darle like al vídeo si ha sido de vuestro interés, a compartirlo, a suscribiros al canal y no dejéis de visitar mi página Patreon, donde encontraréis mucho contenido bíblico que seguro que os interesará. Gracias por escuchar y compartir. Que Dios os bendiga y hasta la próxima.